Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 3. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas, y los sustentó con pan y agua. Señor, te damos gracias, hoy reconocemos tu poder, tu gracia, tu misericordia, Señor. Hoy te clamamos, Señor, que tú nos hables y que nos ministres, bendito Padre del cielo, con tu luz y con tu verdad a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, Acab mandó llamar a Abdías, quien administraba su palacio y veneraba al Señor. Como Jezabel estaba acabando con los profetas del Señor, Abdías había tomado a 100 de ellos y los había escondido en 2 cuevas, 50 en cada una, y les había dado de comer y de beber. Bien, este pasaje que nos encontramos aquí nos indica, nos señala este personaje que aparece y desaparece muy rápidamente en el relato bíblico. Se trata de Abdías, que según lo que encontramos en esta palabra, era mayordomo de Acab, el rey Acab, rey de Israel. Y así tan rápido como aparece, así también es de concreto el relato en torno a él. Básicamente se lo señala por el cronista, por quien escribe el libro de Reyes, el primer libro de Reyes, como una persona en gran manera temerosa del Señor. Entonces, esa es una descripción bastante, podemos decir, especial. También es una honra que se diga de esta persona tal cosa, porque en medio de tantas tinieblas que Israel vivió bajo el liderazgo espiritual de Acab y obviamente la influencia negativa de Jezabel, era muy raro encontrar personajes por fuera de los profetas, digamos, de los profetas del Señor, que se les destacara o se les reconociera como personas temerosas del Señor, o como personas de fe, básicamente. Todas las personas que uno encuentra en los relatos bíblicos, por lo general, estaban sumados o adheridos a toda esta conducta de incrédulos. Todos estaban en su mayoría como conformes con la situación de impiedad que había en aquellos días en Israel. Y siempre se ve que son pocos los que se les puede reconocer fe o se les puede reconocer temor del Señor. Son pocos. En todas las épocas. En este caso, en Israel, obviamente es claro que cuando, por ejemplo, Elías se enfrenta a los profetas de Baal, vemos que él es 1 contra 400. Uno partiendo de allí ya se da cuenta más o menos la situación espiritual que se vivía en aquellos tiempos. Porque, aunque la gente no lo quiera reconocer y le moleste muchísimo admitirlo, la gente sí se comporta como rebaño en muchos aspectos de la vida y en muchos aspectos espirituales, sí se comporta como rebaño. Es decir, vemos que la gente que sigue la corriente del mundo es un rebaño pastoreado por la muerte, no es más. Y en tiempos de Israel, obviamente, eran más los que estaban en el engaño, estaban en la mentira, eran más los que estaban en la incredulidad,
que los que estaban en la fe y en la sincera fidelidad al Señor, realmente. Eso no nos debe extrañar, siempre es así. Ahora, surgen, por ejemplo, adversarios contra el dogma cristiano, contra el dogma de fe, argumentando que ellos no son borregos que no siguen una dirección o un camino o un liderazgo, pero nada más mentiroso y lejos de la realidad, nada más falso que eso. Porque si la persona sigue realmente a Cristo, es minoría, ¿sí? Es como el caso de Abdías, sobresale en medio de tantas tinieblas, es uno entre muchísimas personas que estaban completamente en incredulidad y en las prácticas de impiedad, ¿sí? Asimismo, sucede con la gente que Dios, el Señor, ha llamado y hace parte y ha obedecido el Evangelio. Se convierten en ovejas, por supuesto, pero eso no los hace incapaces de tomar decisiones, eso no les hace incapaces de, ¿cómo podemos decir?, de desempeñarse, de ejercer su autonomía y soberanía, porque de hecho, el solo hecho, parta de allí, de haberle creído al Señor y tomar la decisión de seguirle, ya es algo que resulta del ejercicio de la voluntad personal y de la autonomía. Y créame cuando le digo que es más difícil seguir al Señor que seguir la corriente del mundo. Por lo general, la gente que sigue al Señor y cree en el Señor va en contracorriente en sus propias casas, en sus ambientes laborales, en todos los sentidos, y en general con la sociedad misma. No vayamos a pensar que, por ejemplo, es sencillo este camino, de ninguna manera, es todo lo opuesto, y siempre seremos minoría, esa es la verdad, siempre seremos minoría. De hecho, creo que vivimos en uno de los tiempos en donde más fácil es ser cristiano, sin embargo, aún allí, todo el que practique la piedad y siga al Señor, algo de estigma tendrá y algo de, digamos, señalamiento y persecución, así sea verbal o así sea de un tipo más que todo social, tendrá. Entonces, ese es más o menos como el análisis. No, la gente, aunque le dé trabajo admitirlo, tiene que llegar al... pues es la verdad que hace parte del gran rebaño que es pastoreado por la muerte, de los muchísimos y de la mayoría que están en tinieblas y están en engaño, esa es la verdad. Ese es el caso de todos esos profetas que vivieron en tiempo de Acab. Me refiero, por supuesto, a los profetas de Baal. ¿Y de cuántos hablamos cuando hablamos de los profetas del Señor? De muy pocos. Estaba Elías, estaba Micaías. Básicamente esos dos por aquellos tiempos. Más adelante, pues obviamente aparece Eliseo. Entonces, Abdías obviamente resalta, ¿sí? Porque usted sabe que las cosas resaltan cuando contrastan con su contexto, digamos, o cuando su color choca o es dispar con los demás colores que la acompañan, con el color de base, digamos. Pues eso es más o menos lo que significa resaltar, ¿sí? Y Abdías resalta por muchas razones. Primero, porque él era miembro de las funciones delegadas del rey Acab. O sea, él estaba al servicio del rey Acab. Mire qué cosa. O sea, no es una persona que, digamos, está por fuera del ámbito de las tinieblas, sino todo lo opuesto. Trabaja en un entorno de tinieblas y al servicio de un ciego espiritual, como lo fue Acab, sin duda alguna, ¿sí? Por eso es que resalta Abdías. De tal manera que él, como algunos otros personajes en la Escritura, es un punto, digamos, luminoso en un vasto despliegue de tinieblas que caracterizaron su época, ¿sí? Gente que
haciendo uso de su fe, de la convicción que tenían comportamientos bastante llamativos, coherentes por supuesto con esa fe. ¿Eso qué nos explica? Pues que nosotros no debemos echarle la culpa al contexto de que la fe no se pueda practicar, o que nosotros no debemos señalar, digamos, el trabajo que tenemos o las fuerzas del mundo que nos empujan en los ámbitos académicos, como en la universidad, por ejemplo. Y menos le podemos echar la culpa al entorno social. Y aún no sería justo tampoco echarle la culpa a la familia, aunque obviamente la familia sí es más invasiva y obviamente la familia sí tiene un poco más de intromisión en la vida de las personas. Pero no, o sea, siempre y cuando la persona tenga la fe y tenga discernimiento y tenga el conocimiento, va a poder practicar la fe si desea hacerlo, obviamente, en medio de entornos completamente hostiles a la verdad, completamente hostiles al mensaje del Señor, ¿sí? O a la predicación del Señor, porque recordemos que Acab era peleado con Elías, ¿sí? O sea, y con Micaías, con ambos, los trata de enemigos, O sea, él no los trata como simplemente una voz más entre las muchas que había, no. Él los trata como enemigos, se dirige a ellos precisamente así, como enemigos de él, ¿sí? Y obviamente Jezabel, que no se sabe qué decía, pero todo eso provenía de la influencia de esta sierva de los demonios, que era Jezabel. Entonces, ahí en ese contexto estaba Abdías, viviendo de acuerdo con la fe, de acuerdo con el temor del Señor. Porque mire esto, si nosotros nos detenemos a ver, la Reina Valera dice, Abdías era en gran manera temeroso de Jehová. La Nueva Versión Internacional dice, y veneraba al Señor. Y era administrador del palacio de Acab, o sea, era una persona de mucha confianza de Acab, porque los recursos de un rey no pueden estar en manos de cualquier, digamos, aparecido o persona que no haya demostrado cierta lealtad al rey. Pero eso nos explica que nuestra fe no nos hace enemigos de las personas, ¿sí? No nos hace, ni nuestras convicciones nos tienen por qué hacer enemigos de las personas, ¿sí? Uno puede practicar la fe sin ser enemigo de las personas. Y esto es importante porque pues, nosotros estamos en ámbitos sociales. ¿Qué quiero decir con esto? A pesar de que Acab declara que Elías y Micaías son sus enemigos, eso es una posición completamente, prácticamente infantil y propia de la necedad que practicó Acab toda su vida. Abdías, por el contrario, él sirve y hace su trabajo, ¿sí?, en favor de Acab, ¿sí?, en favor del reino, pero también practica su fe y hace lo que le corresponde de acuerdo con la fe y toma partido cuando tiene que tomarlo y arriesga cuando tiene que arriesgar, sin necesidad de pelear con nadie. Este es un detalle bien interesante que se debe señalar aquí, ¿sí? Es decir, uno puede decir, no, yo no practico la fe porque estoy rodeado de un ambiente hostil que asfixia mis convicciones. Es falso, ¿sí? Tampoco tiene que decir, yo por la práctica de mi fe no puedo estar en esta función o en esta otra. Si nuestras funciones y nuestro trabajo nos obligara a estar en contextos hostiles para la fe, uno puede seguir practicándola y cuando toque decidir, estar dispuesto a arriesgar, por supuesto, en favor de la fe y en favor de el temor del Señor, ¿sí? O sea, uno lo que ve en Abdías es que él no pelea con Acab, él no le dice, porque miremos que antes de esto, o sea, básicamente lo que sucede aquí es que Acab llama a Abdías, lo llama a su mayordomo y le encarga una labor. Mire, leamos cuál es.
En el versículo 5 dice, dijo pues Acab a Abdías, ve por el país a todas sus fuentes de aguas y a todos sus arroyos, a ver si acaso hallaremos hierba con que conservemos la vida a los caballos y a las mulas, para que no nos quedemos sin bestias. Y aquí no se ve que Abdías dice, yo me retiro, yo esto no lo puedo hacer, si esto es culpa suya, esto es culpa de la idolatría que se ha practicado. No, no dice eso, no se pone a pelear con Acab, se somete. O sea, este perfil de Abdías es bastante inteligente. Es un perfil de persona muy táctico, muy inteligente. Sabe qué batallas pelear, sabe qué no. Sabe cuál es su lugar. ¿Sí? Es un perfil de persona muy, muy especial. ¿Sí? Muy parecido, si se quiere, al profeta Daniel, sin ser profeta Abdías. ¿Por qué digo que es parecido al profeta Daniel? Porque Daniel alcanzó un lugar de mucha relevancia y digamos, como estaba muy alto en la escala de los cargos gubernamentales del rey primero, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, luego su sucesor y luego los reyes persas, que lo tuvieron a cargo y fue, creo que tercero a la cabeza de todo el reino. O sea, estamos hablando de personajes muy, muy tácticos, muy inteligentes. ¿Qué nos enseña esto? Nosotros debemos aprender a usar la inteligencia, a usar la prudencia, a ser tácticos en nuestro movimiento, a saber conservar lo que pues, se tiene, ¿sí? Obviamente dándole el primer lugar al Señor, porque en el caso de Abdías y en el caso de Daniel, en el momento en que tuvieron que obedecer al Señor y tuvieron algo de lo cual ocuparse, digamos, y una posición que establecer, la establecieron. ¿Estamos de acuerdo? Daniel lo arriesgó todo cuando desobedeció el decreto del rey, pero eso no quitaba que había sido inteligentísimo en el manejo. Ojo, no, estamos hablando de personas muy sobresalientes que están en las más altas esferas de gobierno, ¿sí? Para que una persona esté ahí, sí hay excepciones a la regla, pero se necesita mucha sagacidad, mucha inteligencia, ¿sí? Daniel lo consiguió y Abdías también lo consiguió. Pero a quien más temían ellos, a quien más respetaban y en quien creían era en el Señor, realmente. Ellos se sometían a la autoridad, por ejemplo, en el caso de Daniel, a los reyes de los caldeos y los persas, sí, a los reyes caldeos y persas, porque obviamente entienden cómo funciona el mundo, es que el mundo funciona con autoridad, ¿sí? Y entienden que pues, ese era el lugar que les correspondía, lo tenían y ese era un lugar que se puede estar en un ejercicio de las funciones que a uno le correspondan y al mismo tiempo vivir la fe. Ya cuando la cosa se pelea demasiado, cuando se pone obedecer a Dios o a los hombres, ahí es donde uno tiene que decidir, pues obedecemos a Dios antes que a los hombres, ¿sí? Antes que a los hombres. Y en eso ellos también se destacaron. Lo que pasa es que el rol de Abdías no lo hace de una forma tan táctica que pues él prácticamente se sale con la suya, ¿no? Es impresionante cómo sucede. En el caso de Daniel, lo de él era un poco más difícil de manejar porque era sobre el asunto íntimo, era sobre el asunto de la oración y devoción al Señor que había el decreto, ¿sí? Entonces, en el caso de Abdías, él supo funcionar bajo el gobierno de Acab. Pero cuando se presentó la situación de los profetas, ahorita vamos a ver cómo lo manejó. Ahora, antes de ir a eso, a cómo lo manejó, que es como la evidencia de todo lo que estamos diciendo, si nosotros leemos en el lenguaje original, o sea, en los términos originales, cuando dice acerca de Abdías, encontramos la descripción también que temía a Dios de una manera, digamos, en sobremanera, como dice la Reina Valera de 1960, ¿sí? Pero si indagamos a profundidad, vamos a encontrar
quizá esta apreciación. ¿Sí? Lo siguiente. Y mire qué interesante, porque cuando uno uno se beneficia de estas versiones de la escritura mucho para ampliar como el rango interpretativo, digamos, y también como para que uno le quede más avanzadito en la interpretación. Pero cuando hablamos del lenguaje original es aún más significativo. Y entonces en el lenguaje original, ese verso que dice, o esa expresión que dice, temía al Señor, ¿sí? Tiene que ver con un verbo que significa realizar. Mire, es interesante. Ya vamos a ver cómo le podemos sacar sentido o mirarle el sentido a esto. Ocurre 500 veces en el Antiguo Testamento, ¿sí? Y significa realizar, pero también significa asumir una posición. Mire esto. O sea, en el lenguaje original encontramos todas estas fuentes, digamos, de significado para esa frase, temía al Señor o era temeroso de Dios en gran manera. ¿Sí? Significa que él le había dado el lugar al Señor y había tomado una posición frente al Señor. ¿Sí? Y obviamente, ¿cuál era la posición que había tomado? De temor, de reverencia y que veneraba al Señor. Si nosotros leemos, mire, las demás versiones, por ejemplo, la Dios habla hoy, dice, adoraba al Señor con profunda reverencia. Mire qué cosa esto. Mire cómo también se extrae de esta versión, la Dios habla hoy, una descripción bastante cercana al significado. O sea, para que una persona adore al Señor tiene que Dios estar en el lugar que corresponde estar, que es el primer lugar. ¿Estamos de acuerdo? Yo siempre les pregunto, y parece una cuestión de repetición fastidiosa, pero no. ¿En qué lugar debe estar Dios? Pues todo mundo dice en el primero, pero no todo mundo lo pone en el primer lugar. Esa es la verdad. ¿Sí? No todo mundo lo ponemos, porque también pues obviamente es muy arriesgado de mi parte decir, no, yo sí lo hago. O sea, yo tengo una revelación del Señor hacia mi vida. Y para mí pues yo quiero pensar, con base en todo el trayecto que he llevado, pues que me he tomado en serio lo que el Señor ha propuesto, ¿sí? Pero a veces hay cosas en el corazón que compiten con el Señor y eso por supuesto a Él no le gusta, ¿sí? A veces, por ejemplo, la vida misma de uno o nosotros tenemos un ídolo que puede ser uno mismo, a quien estamos dispuestos a adorar o a obedecer antes que al Señor, o a veces a los hombres. En el caso de Abdías, entonces, le da lugar al Señor, porque eso es lo que significa esa expresión en el original, ¿sí? Y toma un lugar y una posición, y la posición que toma es de profunda reverencia ante el Señor. Me imagino yo que era una persona que se interesaba por escuchar la palabra profética autorizada. Me imagino yo que era una persona notificada de todo lo que la historia de Israel. Por supuesto, un conocedor de el rey David en el sentido en el que estaba enterado de cuál era el legado de David. Y eso obviamente lo sabemos por el simple hecho de que es una persona que se relaciona bien con el Señor. ¿Sí? O sea, en medio de esas densas tinieblas que se movieron en Israel, estaba este personaje que adoraba al Señor profundamente. ¿Se da usted cuenta? Sí. Entonces, ¿eso qué significó para él? Que cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, mire, él se enteró y él estaba administrando al que estaba permitiendo eso. Pero ahí se ve la inteligencia. Él decía, esto no lo estoy generando yo, esto no lo estoy propiciando yo, esto está por fuera de mi control, ¿sí? Yo tengo que
hacer una buena administración de los recursos ajenos, ¿sí? Porque un mayordomo hace administración de recursos ajenos. Al mayordomo no se le pide opinión, hace administración de los recursos ajenos. Entonces aquí, en este caso, podemos ver que Abdías no permite que esa situación de Jezabel afecte en su desempeño laboral, ¿sí? En su desempeño laboral. Pero, ojo a esto, su lealtad estaba con el Señor, su lealtad estaba con el Señor. Porque él miró la manera de intervenir y lo hizo. Entonces dice, tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. ¿Qué vemos en él? La profunda reverencia para el Señor no le permitió ser indiferente a la situación. Se siguió desempeñando bien laboralmente, pero hizo lo que estuvo a su alcance para cambiar la suerte de estos profetas, que su destino, por supuesto, era la muerte, la destrucción, la aniquilación. Elías jugaba en otra liga, digamos, pero estamos hablando de profetas quizá un poquito más promedio, quizá, ¿sí? Elías jugaba en otra liga, o sea, él estaba en otro nivel. La forma en que Dios lo protege es diferente. Pero aquí Dios usa a Abdías, pero lo que usa de él es su profunda reverencia. Entonces, que no nos excusemos que para practicar nuestra fe necesitamos el ambiente más favorable. Y tampoco nos excusemos que porque nosotros tenemos un trabajo, una actividad o alguna situación, no tenemos algo que hacer para el Señor, algo que esté a nuestro alcance, ¿sí? O algo que nosotros podamos hacer, que revele o que sea la evidencia de esa profunda reverencia que hay en nosotros. Sí la hay, por supuesto, sí la hay. Si no, pues obviamente esto no aplica. Pero entonces me estoy dirigiendo a personas como ustedes de la iglesia, que entiendo la mayoría son personas que han creído el Evangelio y han pasado de muerte a vida y están en la fe del Hijo de Dios, y muchos de ellos son siervos y otros quizá no lo son todavía, pero lo cierto es que me estoy refiriendo a gente que está creciendo en el conocimiento. Pues a la gente que no sabía esto, le comento, el Señor va a pedirle cuentas a uno de todo lo que hizo y de lo que no hizo. Y hay cosas que nosotros podemos hacer y deberíamos hacer que no hacemos a veces, ¿sí? Que están a nuestro alcance y no nos ocupamos de eso, ¿sí? Y a veces no amenaza para nada nuestra situación personal. Pero mire la profunda reverencia cómo funciona. La profunda reverencia funciona para que la persona que la tiene delante del Señor o le teme al Señor haga conforme a ese sentir. Y en este caso, él guardó la vida de estos 100 profetas, los escondió y los sustentó con pan y agua. ¿Eso qué significa? Él le fue leal al Señor. Y no se puso a pelear con Acab. Tampoco fue y le dijo, mira, estoy haciendo esto, porque pues obviamente es un acto supremamente arriesgado en aquellos tiempos. ¿Sí? No fue y le dijo, mira, y menos le va a braviar a Jezabel, porque Jezabel no tenía problema en bajarle la cabeza a cualquiera, ¿sí? Por eso le digo que es una persona muy táctica, muy estratégica, ¿sí? Muy estratégica. Me recuerda esta película famosa, La lista de Schindler, que relata la historia de este personaje alemán que hacía parte del partido nazi, ¿sí? Y utilizó ciertas artimañas y estrategias para salvar la vida de ciertos judíos, porque obviamente moralmente eso no le parecía. Aquí no estamos hablando de una situación similar, pero obviamente en su situación moral no le parecía que los judíos deberían ser exterminados de la manera en que lo estaban haciendo. E hizo grandes esfuerzos. Él se ha ganado el respeto y el aprecio de la comunidad judía internacionalmente y por supuesto en el propio Israel, porque hizo. Pero entonces, ¿qué es lo que vemos?
coherencia con su condición moral. Hay gente que se vende su condición moral. Y obviamente, si vende su condición moral, facilito vende lo que dicen ellos que creen que es en Dios. Venden la convicción. O sea, lo que sienten no es profundo. ¿Estamos de acuerdo? Y no son lo suficientemente valientes, porque también hay que ser valiente para esto. En el caso de Abdías, él se sabe que se está jugando el pellejo, pero hace lo que le corresponde. Sí, hace lo que le corresponde. Ahora entonces, nadie puede venir a decir que yo no sirvo porque vivo muy lejos, o yo no hago porque mi familia, o por una cosa o por la otra, o no, son puras excusas. Son excusas de personas que no entienden cuál es su rol. ¿Estamos de acuerdo? No. Al Señor hay que servirlo y temerlo por encima de todo. ¿Estamos de acuerdo? Según la Escritura. Y hay que obedecer primero a Dios que a los hombres. Por eso nuestro trabajo en nuestros ambientes laborales, académicos y todo, pues primero es el Señor, primero es nuestra relación con Él, primero es la congregación, primero es nuestras actividades que tienen que ver con la participación en el cuerpo de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, eso no es tan difícil. Sin embargo, hay gente que no lo hace, pero no es tan difícil. ¿Sí? Ya nosotros vamos a verla la cosa más complicada cuando en nuestras posibilidades está ayudar a alguien o favorecer un propósito de Dios, viabilizarlo y no obstruirlo. ¿Sí? O sea, a nosotros no se nos pide demasiado, la verdad. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que quede claro es que el Señor no te va a aceptar ninguna excusa para tu indiferencia. Ninguna. Él no te va a decir, ay, a ver, cuéntame, ¿por qué fue que no te ocupaste de lo que te dije que te debías ocupar? O no hiciste lo que estaba a tu alcance hacer. ¿Por qué? Y tú le vas a decir, no, mira, Señor, que el pastor, que una cosa, que la iglesia, que los hermanos de la iglesia, que el líder, ¿sí? O el trabajo. No. El Señor no se va a convencer con eso porque tiene perfiles como el de Abdías, como el de Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Que son personas que se la jugaron y se la jugaron de verdad. ¿Sí? Se la jugaron en serio por serle leal al Señor. Insisto, sin ir a echar por la borda todo, porque uno tácticamente puede, en la mayoría de casos, manejar. Por ejemplo, se puede manejar a un hijo rebelde sin ser enemigo de él, seguir obedeciendo yo al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Se puede manejar familiares tibios, sin ser yo como ellos lo son tibios. No tengo que ser enemigo de ellos, ¿sí? Pero puedo yo seguir caliente con el Señor, ardiendo, digamos, con fuego, como debe ser, ¿sí? Sirviéndole y reverenciándole. El Señor, por lo general, a nosotros nos da margen, nos permite encargarnos de la familia, encargarnos de todo, pero lo que es del Señor hay que hacerlo. Lo que tenemos que hacer, ocupándonos de las cosas del Señor y haciendo lo que nos corresponde, tenemos que hacerlo. Y sobre eso no va el Señor, creo que, aceptar excusas de ninguna clase. ¿Estamos de acuerdo? Porque hay gente que lo ha dejado todo por el Señor. Hay gente que lo arriesga todo. Y hay niveles ya muy sobresalientes de personajes que ellos y ya, pues estos amigos de Daniel, que son Sadrach, Mesach y Abednego, nombres caldeos, por supuesto, que les pusieron, estos son llamativos porque dicen, no vamos a arrodillarnos delante de la estatua que tú has hecho, rey Nabucodonosor, creo. No. Haz lo que tengas que hacer, pero no. Y ellos dicen, y si Dios quiere, puede librarnos de eso. Si quiere, puede librarnos. Pero si no, tienes que saber que no vamos a arrodillarnos. O sea, obvio, por eso están en las Escrituras. Y obviamente por eso ni usted ni yo estamos, ¿no? Pues hay que guardarle respeto a esos perfiles. Pero nosotros, en nuestro nivel, tenemos cosas que hacer. ¿Sí? Por ejemplo, el Señor
no te va a demandar lo que sabe que no puedes hacer. No te va a demandar lo que sabe que no puedes controlar. Pero lo que sí puedes controlar o lo que sí puedes hacer, sí te lo va a demandar. ¿Sí? Las veces, por ejemplo, que uno calla y no predica, no enseña el Evangelio en su ámbito, en lugares de tinieblas, te lo puede demandar el Señor. ¿Sí? Hay gente, por ejemplo, que le llega a uno y le dice, mire que mi jefe me dice que maquillemos las cuentas de la empresa. ¿Qué hago, pastor? ¿Cómo manejo eso? Y complicada consejería, complicada. La he tenido que dar más de una vez. ¿Sí? ¿Y cómo hago? Si yo no lo hago, pues, ¿qué me puede suceder? ¿Sí? Y en muchos casos les hemos tenido que decir, pues, niégate a hacerlo. ¿Sí? Niégate a hacerlo. Porque, pues, obviamente es un riesgo y se colaboraría con el engaño, ¿no? Sí, pero en otros casos, ese es un caso, digamos, bien complicado, pero hay otros casos donde le dice, mire que mi jefe me manda a hacer esto, y a mí esto no me permite estar tranquilo con, pues, yo no estoy de acuerdo con eso, y es de menor, digamos, importancia, entonces hágalo, si se puede. El trabajo hay que hacerlo, y hay que hacerlo bien, digamos, ¿sí? Y no hay que ponerse a pelear con las personas. Si ya la cosa claramente va contra nuestros principios de fe, contra la esperanza que hemos recibido en Cristo Jesús, contra la palabra del Señor, obviamente ahí pues hay que negarse y incluso ahí hay que estar dispuesto a perder. Hay mucha gente que no lo está. Pero yo sé que es difícil. Usted me dice, pastor, pero es que ¿cómo me hago botar del trabajo? Yo tengo hijos, yo tengo familia, necesito pagar esto, necesito pagar aquello. Bueno, puede ser que tú puedas manejar muy tácticamente eso. Y puede ser en algunos casos donde no haya manera de manejarlo tácticamente, sino que no haya otra, sino perderlo. Pero cuando el Señor está primero, Él va a proveer soluciones a la situación, ¿sí? De una u de otra manera, cuando nosotros le reverenciamos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no hay excusa. Que no vayamos a nosotros a decir yo soy indiferente, porque hay muchos en la iglesia que no sirven al Señor. ¿Sí? No están con el deseo de servirlo. ¿Sí? Son indiferentes a las necesidades de la iglesia, son indiferentes a las necesidades de los que se van perdiendo, son indiferentes a todo. ¿Sí? Ellos lo que quieren es que Dios les sirva a ellos, pero para nada reverencian al Señor. Entonces está mal. Entonces esta es una predicación que toca a todos los niveles y todas las estaturas espirituales, porque obviamente todos nosotros de cara al futuro pues tendremos algo que hacer. ¿Sí? Esto de coger a los profetas, esconderlos en cuevas y darles pan y agua, sustentarlos. O sea, el Señor, ¿cómo se agradaría de ese acto? Y se salió con la suya, Abdías. La hizo, la supo hacer. Y Jezabel era una persona que, olvídese usted, ¿sí? O sea, no era una persona que si se enteraba, o yo no sé si se enteraría, pero la Biblia no da detalles acerca de eso, pero si se entera es una cosa, y lo hizo y lo logró hacer. Y así preservó. Entonces hay cosas que pasan al otro lado del mundo que no dependen de nosotros, pero hay cosas que pasan aquí que sí suceden. ¿Sí me entiende? Entonces nosotros podemos orar, porque a veces nuestra oración es una forma de intervenir en situaciones. Podemos ayudar, porque ayudar es una forma de intervenir en situaciones. Auxiliar, ¿sí? Esto de haberles abastecido y dado protección a estos profetas de Jehová tiene un galardón enorme, enorme, ¿sí? También nuestro servicio al Señor. Si queremos ya más en la rutina, nuestro servicio al Señor tiene que obedecer o ser resultado de nuestra profunda reverencia al Señor. Y entonces, ¿qué más hago? ¿A quién le ayudo? ¿A quién le colaboro? ¿Qué quieren que hagamos?
¿Qué necesita el pueblo de Dios? ¿Qué necesita el mundo que se está perdiendo en el sentido de qué le proveemos? Y ese tipo de personas son los que llegan a encontrar lugar y se vuelven personajes de ayuda, de apoyo para la obra de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? El servicio no es el que más te gusta, el servicio es lo que se necesita hacer. Por eso hay gente que comienza sirviendo en lo que le gusta. Esto sucede muy típicamente en la alabanza. Comienza sirviendo en lo que le gusta, pero luego tiene que servir en lo que toca hacer, en lo que se necesita que haga. ¿Sí? Es decir, yo por ejemplo viví la experiencia de aprender a tocar batería porque se necesitaba. Mi padre, el apóstol, nos dijo, bueno, tú comienza, ¿qué te gusta la batería? Alguien tiene que hacerlo. A mí siempre me ha gustado la batería. Me parece muy bonita, muy chévere tocarla. Y pude hacerlo porque me gustaba, pero también porque se necesitaba. A veces esas cosas se separan. A veces lo que se necesita no es lo que nos gusta. ¿Sí? En otros momentos he tenido que hacer cosas que no me gustan, pero que se necesitan. En muchos momentos. Y por ejemplo, les voy a abrir mi corazón aquí. Cuando yo fui líder asistente, me ocupé de la función que menos me gusta hacer en la iglesia. Y es la oración dirigiendo en la alabanza. O sea, la oración que normalmente nuestros hermanos hacen durante la alabanza, en medio de las canciones. Nunca he estado cómodo en esa labor. Me ha tocado más de una vez y como les digo, cuando fui líder asistente por un tiempo no pequeño, lo tuve que hacer. Pero me parece que siempre me da trabajo como esa oración, digamos como un sentido como animando o conduciendo a las personas a la presencia del Señor. No es como un perfil muy mío, digámoslo así. Yo veo que hay gente que fluye en eso muy bien y lo hacen bastante bien. El servicio es muy bonito, ¿sí? Por supuesto, y de grandísima utilidad, porque si una persona sabe orar, ¿sí? En las canciones, en medio de las canciones, sabe conectar a la gente. Coge la canción, coge a la gente, coge el corazón que tiene y los involucra al Señor y a la devoción. Y hay gente en nuestra iglesia que lo hace muy bien. Una de ellas, por ejemplo, la misma apóstol Ruth, por supuesto, ¿sí? Que maneja eso excelente. Pero en mi caso, yo no encontré mi lugar allí. Yo me sentí incómodo, no fluía como quería. A veces llevaba muchos versos apartados como para hacer la oración y me salían unas oraciones como muy íntimas, como muy personales, no como de cuerpo, ¿sí? Sin embargo, cuando lo tuve que hacer, lo hice y pasé por esa etapa, ¿sí? Pasé por esa etapa. Entonces, lo que hay que hacer no es lo que nos gusta en la mayoría de casos, o a veces puede que sí sea que se dé, pero a veces hay que hacer lo que toca hacer, ¿sí? Hay que hacer lo que toca hacer. Y haciendo lo que toca hacer, lo que necesita el Señor que hagamos, ¿sí? En algún momento, ahí vamos a ir encontrando nuestro lugar, vamos a ir encontrando nuestro lugar. Más adelante, obviamente en mi caso, ya yo pasé esa etapa y me dieron la honra, el privilegio pues de liderar, presidir el culto en la predicación y obviamente eso cambió el esquema totalmente y ahí fui encontrando como mi lugar y también lo que creo que Dios me quiere haciendo, ¿sí? Luego aparecen situaciones, por ejemplo, ahorita mismo en la iglesia ustedes notan que no hay quien toque el bajo, entonces me ha tocado a mí hacerlo, porque pues es lo que se necesita, ¿sí? Ahora, ya le estoy cogiendo hasta cariño al asunto, pero yo nunca hubiera dicho voy a meterme en eso. Si hubiera habido quien, yo no lo hacía, me quedaba en otras funciones. Ahora, en general nosotros se nos da el espacio para que nosotros hagamos lo que nos gusta. ¿Sí ve lo fácil que es? Sí. ¿Ve lo fácil que es?
Pero aún así hay gente que... y se va a llenar de excusas para hacer lo que les corresponde. ¿Sí? La intercesión, por ejemplo. Hay que estar en la intercesión. Hay que buscar un lugar de colaboración en el cuerpo de Cristo. Y aquí ya no te voy a decir que Dios bendice eso, porque eso lo que hace es a veces motivar a los que no tienen profunda reverencia. No. Pero si tú tienes profunda reverencia, tú tienes que estar haciendo algo para el Señor. El tiempo se te puede exigir cierto tiempo de permanencia si eres nuevo, si tienes poco tiempo, pero tarde o temprano tienes que estar en eso, por la profunda reverencia. ¿Estamos de acuerdo? Algo hay que hacer. Entonces, les quiero dejar con esto. El caso de Abdías nos enseña esta sagacidad, esta capacidad de entender cuál puede ser el aporte. No puedo pelear contra el rey, no puedo hacer nada, pero sí puedo proteger a estos profetas. Y me arriesgo y todo lo demás. Para que nosotros nos demos cuenta también el tipo de creyentes que somos, porque a veces uno cree que pues somos unos titanes en la fe y parece ser que no es el caso. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, hoy alabamos y bendecimos tu poderoso nombre. Reconocemos tu poder, tu autoridad con la cual tú nos has bendecido, Señor, porque tú has permitido, Señor, que nosotros te conozcamos. Tu palabra dice que tú nos has dado vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hoy, Señor, bendice a quienes con reverencia y con acción de gracias y con un corazón alegre dan sus diezmos, tributos, ofrendas. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sí, Señor, bendito eres tú, santo eres tú, poderoso. Nadie como tu Padre eterno, nadie como tú. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nosotros no estamos dispuestos a hacer ni siquiera lo fácil. A veces queremos que tú hagas todo y no hay en nosotros voluntad de servicio, deseos de llenar espacios, de contribuir con el esparcimiento de tu palabra, Señor, con la difusión de tu palabra. Gracias, Señor, también por permitirnos hacer lo que nos gusta en algunos casos, poderte servir con nuestras habilidades, con nuestros talentos, con nuestro tiempo. Gracias, Señor. Pero también gracias por aquellas obras o servicios o actividades que hacemos, bendito Padre del Cielo, y que muchas veces no nos gustan, que no son la parte más grata de nuestro oficio, que exigen tiempo, exigen esfuerzo, exigen sacrificio, quedarse hasta el final de un culto, contribuir para que otros tengan un rol más visible. Todas esas cosas las ve el Señor. Cuando tú haces las cosas con profunda reverencia delante de Él, el Señor te las tiene en cuenta y no va a quedarse con nada el Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias por permitirnos servirte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tu palabra dice que Abdías te reverenciaba profundamente, te veneraba, Señor. Y en nosotros, Padre eterno, se está formando esas actitudes piadosas de los antiguos, porque estamos creciendo en este carácter de Cristo, siendo formados. Gracias, Señor. Ministra a tu pueblo, fortalece. El Señor está aquí, el Señor está en medio de nosotros. El Señor se dirige a ti para que tú aprendas. Hay cosas que las dan algunos espontáneamente. Hay actitudes que espontáneamente salen de las personas, pero hay otras actitudes que hay que enseñárselas.
Y así Pablo le enseñaba a las iglesias las actitudes que debían tener, tomando como ejemplo a las iglesias que habían tenido actitudes y actos espontáneos de temor, de reverencia, de generosidad con el Señor. De manera que no seas mezquino con el Señor, ocúpate, organízate, porque algo está a tu alcance para hacer, algo está a tu alcance. Hay una persona que puede ser alcanzada por ti, o más de una. Puede ser utilizada tu boca para llevar el Evangelio, o puede ser utilizado tus recursos para que la persona se acerque a la verdad. También se puede ver beneficiado el cuerpo de Cristo por tu servicio, pero hay que estar dispuesto a hacer lo que nos gusta y lo que no, aquello que se necesita, donde se necesita. Gracias, Señor. Ayúdanos a entender y haz lo que tu palabra dice que tú haces espiritualmente, que pones el querer como el hacer por tu buena voluntad. Santo, poderoso, bendito eres tú, Señor. Te reconocemos, nadie como tú, Señor. Poderoso, grande, victorioso, santo, poderoso, Señor. La gloria, la honra, la alabanza es para ti. Nosotros estamos aprendiendo, somos pequeños, Señor, somos débiles. No tenemos cómo impresionarte, Señor, a ti. Te bendecimos. Ministranos, Señor, a tu pueblo. Te alabamos, te bendecimos, te damos la gloria. Vamos a continuar con la alabanza.